Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola trotamundos, ¿os apetece veniros de viaje con nosotros a Canadá? ¿Uno de los países más salvajes y bonitos del planeta? Pues preparaos porque aquí arranca un nuevo podcast de La Aventura de Viajar. Ya sabéis, el podcast de Yati Seguros. Hoy, como decía, nos vamos a Canadá. Un país que destaca por unos paisajes naturales increíbles, llenos de vida salvaje, lo que hace que sea un país ideal para llevar actividades al aire libre. Pero no solo destaca por su naturaleza, también por sus cosmopolitas ciudades y desde luego por la seguridad y hospitalidad, aspectos que hacen que este país sea una joya no tan visitada como debiera. Para hablar de este país, hoy contamos con Samara y Samuel del proyecto de viajes de Walking Travel, una pareja que lleva desde 2015 compartiendo sus viajes en redes sociales. Y después de muchos viajes por Europa y por Asia, en 2022 iniciaron su gran proyecto, Nómadas 24/7, con el que quieren dar la vuelta al mundo en diferentes medios de transporte. Un proyecto que han empezado precisamente en Canadá, en furgoneta, pero después de 6 meses de estancia en el país, llegaron a las Rocky Mountains, se enamoraron del lugar y han solicitado la residencia permanente. Así que ahí les tenemos ya 2 años viviendo en Canadá. Pero antes de darles la bienvenida, nos gustaría recomendarte que si vas a viajar a Canadá o a cualquier país en realidad, lo hagas con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemillas que pueden surgir. Accidentes, enfermedades, descuidos, retrasos. En Yati Seguros tenemos una gran variedad, adaptados para todo tipo de personas y de viajes. Puedes consultarlos en la web yatiseguros.com. Y ahora sí, sin más dilación, nos ponemos en marcha, ponemos rumbo a Canadá con Samara y Samuel, a quien ya tenemos sentados al otro lado del planeta. Hola pareja, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pablo. Hola Pablo, muy buenas. Pues estamos bastante lejos. Estamos aquí en Whitehorse, en la provincia de Yukon. Bueno, provincia no, es un territorio. Territorio del Yukon. Del Yukon. Casi la otra punta del mundo, si lo consideramos desde España. Oye, queríamos hablar hoy de Canadá y lo vamos a hacer con vosotras y nos da mucho gusto porque habéis viajado por por una gran parte de la geografía de ese país y ya conocéis un poco cómo es. Y me gustaría empezar preguntándoos, pues, ¿cuáles son las cosas que hacen de Canadá un país tan atractivo para vosotros? Lo primero, la naturaleza, ¿no? O sea, es que es cualquier sitio que vayas a ver de naturaleza, pero multiplicado por 10. Es masivo. Sí, es que hay un poco de civilización en la naturaleza salvaje. O sea, montañas, lagos, pinos, animales. Me sorprendió muchísimo cómo se ha conseguido adaptar la vida humana a la vida salvaje de aquí, porque es lo que decíamos, es como poner un poquito de población humana en bosques, montañas masivos en todo el país. Luego también hay cositas que luego ya nos han llamado la atención cuando ya hemos llegado aquí. Lo primero, lo del tema de la amabilidad de la gente. Es extremo. Tengo un tío que decía que aquí todos son como Ned Flanders, y es que es verdad, ¿eh? O sea, aquí todo el mundo es como súper amable. También hay una cosa muy curiosa que es una amabilidad, pero también es una amabilidad cultural. Quiero decir que a lo mejor esa persona a lo mejor se está cagando en ti por dentro, pero nunca te va a faltar el respeto, nunca te va a mostrar un desagrado, cosas así. Entonces también es un poco cultural. Y luego la seguridad también. O sea, sí. Cuando estábamos viajando en furgoneta, yo creo que no cerrábamos la furgoneta nunca, ¿sabes? Es que se palpa en el ambiente que hay una seguridad que luego en las ciudades, en grandes ciudades y tal, es un poco diferente. Pero si te sales de esos núcleos grandes, eso es una pasada. Sí, de hecho es como en las películas que tú ves y la gente a veces ni cierra la puerta de su casa. O sea, tienen la típica puerta como de la habitación que es de mango, que tú la puedes cerrar con llave y eso, pero que mucha gente ni las cierra. Ni cierra, sí. Oye, comentabais eso de la naturaleza y demás. ¿Creéis que Canadá es un destino para todo el mundo o quiénes van a ser los que la disfruten más? A ver, para todo el mundo. Eso es un poco amplio. A ver, yo creo que sobre todo para la gente que, como nosotros, disfruta de la naturaleza, porque si te soy sincera, a nivel cultural no es tan amplio como cuando viajas por Europa o viajas por un país asiático, que hay muchísima cultura. Al final, la historia aquí es relativamente reciente y tú lo ves cuando vas a los pueblos, incluso a las ciudades, todo como, pues eso, casitas bajas, un núcleo con las típicas tiendas que tienen en todos lados, en plan un Tim Hortons, un Walmart, lo que sea, todo junto, y luego vecindarios. Entonces sí que es verdad que
a nivel cultural no es algo que llame mucho la atención. Para mí es algo para visitar si quieres visitar naturaleza o visitar las auroras boreales o cosas así. Al final es por lo menos que te guste un mínimo de la naturaleza, porque hay como muchísimos niveles. O sea, tú puedes ser un urbanita y disfrutar un montón con parques como vamos a mencionar después, los típicos parques que son como parques de atracciones de naturaleza, con sus puentes colgantes, sus montañas rusas en la montaña, cositas así. O puedes ser un hiker aventurero que te gusta meterte en el barro y tener, yo qué sé, en Canadá millones de rutas para andar, ríos para hacer kayak, escalada, acampar, pesca, caza, de todo. Entonces yo creo que si te gusta un mínimo la naturaleza, vas a disfrutar mogollón aquí. Genial. Lo que está clarísimo cuando uno abre el mapa para empezar a planificar un viaje es que es un país enorme y no sé, desde el punto de vista de alguien que lo vaya a visitar, ¿cómo lo dividiríais? ¿En qué se diferencian, si es que hay muchas diferencias entre una parte del país, otra, el centro? ¿Cómo nos organizamos una primera visita a Canadá? Pues a ver, la variedad de paisajes es brutal. Antes de nada, quiero hacer como un disclaimer, porque muchas veces pensamos en Canadá y decimos, pues Banff, Jasper, Vancouver, Quebec, las Niagara Falls, las auroras boreales, y tengo aquí unas distancias, pues simplemente para apuntar el dato, y es, pues yo qué sé, desde las Niagara Falls hasta Banff hay 3.600 kilómetros. Toma. De Banff a Jasper, 300. De Banff a Vancouver, 1.100. De Vancouver hasta Whitehorse, que es como en la capital mundial casi, yo creo, para ver auroras boreales, que es donde estamos nosotros aquí, hay 2.400 kilómetros. Toma ya. Entonces, cuando te pones a planificar un viaje en Canadá, o sea, tienes que contar con que las distancias son masivas. O sea, nosotros ya sabíamos que era un país súper grande, pero realmente cuando te recorres Canadá de este a oeste, dices, madre mía. Y luego, ¿sabes? sobre todo, dependiendo del tipo de transporte que vayas a utilizar, porque Claro. Tú puedes utilizar vuelos internos, puedes alquilar un coche, puedes ir como nosotros en una furgoneta de los años 90 que va más lento que nada y que además de ser distancias largas, tardes 200 años en llegar a cualquier sitio. Aún así, pues nosotros lo dividiríamos en 7 zonas. La primera es como toda la parte este, la zona de Newfoundland, Nueva Escocia, que tienes ahí paisajes de costa, acantilados, pueblos pesqueros con casitas de colores, donde puedes ver ballenas, icebergs y demás. Luego también tenemos Quebec, que yo la separo porque Quebec es la única zona que es más parecido a la cultura europea. O sea, al final es cultura francesa y es el único sitio en el que ves así como tipo de construcción, fortificaciones y cosas así que recuerdan más a las cosas europeas. Y la verdad es que me pareció bonito. A 1.000 kilómetros de Quebec tenemos Toronto, que es como la ciudad moderna con las Niagara Falls al lado. Después hemos apartado las provincias de Ontario, Manitoba y Saskatchewan, que porque no hay nada. Prácticamente no hay nada. Nosotros nos lo cruzamos todo por la Transcanadian. Que es como el interior del país. Exacto. Claro. De todas formas, si vas en furgoneta, estaría muy guay el pararse en alguno de esos sitios como en Saskatchewan, porque tiene uno de los cielos más negros de todo Canadá, precisamente porque no hay nada. Entonces, quizá es uno de los mejores sitios para ver un cielo oscuro llenísimo de estrellas o estrellas fugaces y cosas así. Y después las Rockies, que es como el principal atractivo de Canadá, donde ahora vamos a hablar como más ampliamente, pero montaña, naturaleza salvaje, animales. Para mí es mi zona preferida, es una barbaridad. Ahí ya nos hemos ido hacia el oeste, ¿no? Sí. Estamos yendo como hacia el oeste. De hecho, cuando nosotros llegamos a Halifax, a Nueva Escocia, que es el este, y estuvimos recorriendo todo el país y demás, y cuando llegamos a las Rockies dijimos, madre mía, esto es Canadá. Aunque todo lo demás es súper bonito, pero cuando llegas a las Rockies es tan espectacular. Exacto. Luego tendríamos Vancouver y Vancouver Island, que lo pongo aparte porque está un poco alejado de las Rockies, pero aún así es un sitio en el que la gente va mucho de turismo también, sobre todo Vancouver Island, que es una isla muy bonita. Y la ciudad de Vancouver no hemos estado porque nos falta por visitar esa zona que lo haremos próximamente,
Pero como ciudad es una ciudad preciosa también, con un montón de atractivos, pues si eres un poco más urbanita y así. Y luego tenemos Yukon, Territorios del Norte y Nunavut, que son como las zonas más inexploradas y más salvajes, que están como a la altura de Alaska, y es donde estamos nosotros ahora. Perfecto, bueno, un país descomunal enorme, y si os parece vamos un poquito región por región a que nos deis unas pinceladas de cuáles serían los lugares imprescindibles a visitar en esas zonas, que muchas de ellas, como decíais, sí que habéis estado y las habéis recorrido extensamente, como Newfoundland. ¿Qué lugares hay allí que nos recomendéis? Mira, Newfoundland pertenece a Labrador y Terranova. Newfoundland es una islita, que es la islita que está más al este del país, y la verdad es que nos pareció preciosa. Newfoundland se llama porque es como tierra nueva, o tierra nueva que se ha encontrado, porque se dice que allí es donde llegaron los vikingos por primera vez. De hecho, en la zona norte de la isla hay una zona que se llama Lansor Meadows, que tienen el primer asentamiento vikingo, y dicen que es allí donde llegaron a América. Nosotros lo que hicimos fue coger un ferry, que fueron como unas 3 horas, desde el puerto de Sydney hasta el puerto de los puertos vasques. Y desde allí hay solo una carretera que va desde allí hasta St. John's. Entonces yo recomendaría, por ejemplo, cuando se llega... Tienes las Hayden Falls, todo esto es como un road trip, que al final pues tienes Hayden Falls, Cape St. George, que son sitios como de acantilados súper bonitos, Triton y Twillingate, que son 2 pueblos pesqueros impresionantes, donde puedes avistar ballenas, y en primavera avistamiento de icebergs. Hay hasta aplicaciones, y en la web del pueblo puedes ver los icebergs que vas a poder ver próximamente. Sí, que pasan súper cerca de la orilla, pasan al lado de una casa y son muchísimo más altos que una casa, y es algo impresionante de ver porque pasan como muy cerca del pueblo. Buenavista es un pueblecito también que tiene un faro precioso, y es como un punto espectacular para ver los puffins. Los frailecillos. Puffins son unos pajaritos que se parecen a los pingüinos, pero en realidad son más pequeñitos. Sí, aquí en España se llaman frailecillos, yo creo. Sí. Creo que es de los pocos sitios en Canadá, yo creo que, o si no es el único, que se pueden ver. Y son preciosísimos. Bueno, y la ciudad de St. John's, vais a daros cuenta de que nosotros no somos muy de ciudades, ¿vale? Tenéis la ciudad de St. John's, que también es muy bonita, y fuera de Newfoundland, Cape Breton National Park, disfrutamos muchísimo visitando lagos y tal, y la ciudad de Halifax para mí es una de las ciudades más bonitas de Canadá que hayamos visto. Es muy bonita. Nova Escocia en general es muy bonita, es la típica, nosotros cuando llegamos allí fue como, jolín, son las típicas casitas y barrios de película americana, con sus casitas preciosas, diferentes de colores, sus jardincitos llenos de flores, era precioso. El que sí que es enorme es el estado de Quebec, que es el otro que habéis mencionado, yendo un poquito más hacia el oeste. ¿Qué nos podemos encontrar ahí? ¿Qué lugares imprescindibles diríais que hay ahí? Nosotros lo que hicimos allí fue aparcar cerca del centro y perdernos por las calles. Al final es como una típica ciudad europea, con su casco antiguo, su ciudadela, el distrito de Petit Champlain. Mi francés es estupendo. ¿Qué es esto? Pues edificios de piedra antiguas, catedrales, que luego por aquí todas las iglesias que puedes ver así de ese estilo son como de madera, la típica iglesia americana y tal. Pues sí puedes ver catedrales como la de Notre Dame. Y eso es un sitio bastante chulo, la verdad. Sí, y luego, por ejemplo, en Quebec... A ver, Quebec a mí me gustó mucho por eso, porque me recordaba mucho a las zonas europeas, pero luego si te salías un poquito, también tenían naturaleza. Por ejemplo, estuvimos viendo la cascada de Montmorency, que la verdad es que era muy bonita y estaba ahí al lado del casco antiguo. Sí, al lado del casco antiguo, y es impresionantemente grande. Es una pasada. Claro, lo que pasa es que luego Quebec, a mí lo que me pasa es que si te pillan la ruta que vas a hacer, es muy bonito de ver, pero si no, al final se parece mucho a las zonas europeas, y realmente nosotros en Europa tenemos muchísimo más de lo que puedas encontrar en Quebec a nivel cultural, artístico y de todo, hay muchísimo más. Esa zona sur del país es característica por los grandes lagos que comparte con Estados Unidos también. Ahí están las famosas cascadas. ¿Qué nos podéis decir de esa región más sur y lacustre del país? Pues a ver, nosotros de Quebec estuvimos echando cálculos
y teníamos que hacer como más de 1000 kilómetros para ir a las Niagara Falls y después otros 1000 para volver a la ruta que teníamos y decidimos no ir. Sé que es un paraíso, sé que es impresionante, iremos en algún momento seguramente, pero es tan turístico y tan masificado de gente que decidimos no pasar por Toronto y las Niagara Falls. Claro, es que a nosotros nos pasan mucho en los viajes y los que han visto nuestros vídeos y nos conocen lo saben, porque cuando fuimos, por ejemplo, a Noruega, nos saltamos el Trolltunga, por ejemplo. Entonces nosotros somos gente que si es un sitio muy, muy masificado, como que el encanto del sitio, por muy famoso que sea, se nos quita. Entonces, entre eso, la distancia y que teníamos un tiempo limitado porque al final el verano en Canadá se hace muy corto y luego viene el frío y no podíamos perder 2000 kilómetros para llegar a las Niagara Falls. Pero bueno, es como nuestras circunstancias personales, pero el sitio es un espectáculo. Y luego puedes ir allá a ganar dinero, porque una cosa muy curiosa es que aquí lo del tema de los casinos, como en Estados Unidos y en Canadá, el tema de los casinos. Ganar dinero te lo puedes jugar. Te lo puedes jugar y perderlo o ganarlo. Claro, digo, a ver si se me ha escapado a mí el business. El Niagara Falls, hay que ir a verlas. O sea, es un sitio espectacular y tienes a tiro de piedra Toronto, que es como la ciudad así más moderna de Canadá, con sitios como la CN Tower, que es la típica torre, como el Pirulí de Madrid, pero mucho más grande. Tienes la Casa Loma, que es el único castillo de tamaño así real en Norteamérica. El mercado de San Laurence, que es como un mercado de abastos súper, súper grande. Pero tampoco podemos decir mucho más porque no hemos estado. O sea. Donde sí que atravesasteis, digamos, fueron esas provincias de Ontario, Manitoba, Saskatchewan. No sé si lo he pronunciado bien. Unas provincias en las que, digamos, hay poco que ver, ¿no? ¿Es más el trayecto en esa realidad o en esas circunstancias para el viajero? A ver, yo si vais a hacer una ruta tipo como lo que hicimos nosotros, que es como cojo mi furgoneta y puedo estar aquí un año, pues sí, ¿sabes? Pasas por allí, en Ontario hay unos lagos preciosos, que era la zona de la Vendredi, que estuvimos haciendo una ruta en Paddle Surf de un par de días allí, y es un sitio que es muy bonito, pero a la hora de priorizar en un viaje pues que vayas a hacer de 2 semanas, 3 semanas, una cosa así, no es un sitio donde parar, porque realmente nosotros desde Ontario hicimos esa excursión y luego nos cruzamos Ontario, Manitoba y Saskatchewan en 4 días, 3-4 días conduciendo todo el día hasta llegar a Calgary, que es la ciudad de entrada a las Rockies. Pues si queréis hablamos un poco de esa región que parece ser la región estrella, ¿no? Más al oeste del país, antes de llegar a la costa, que son las Rocky Mountains, las Rockies, como se conocen ahí. ¿Qué lugares imprescindibles y más famosos hay en esa zona? Si vuelas, por ejemplo, a Calgary, o sea, si haces como nosotros que llegas a la puerta de entrada de Calgary, lo primero que vas a encontrar en las Rockies es Banff, que es súper, súper turístico, pero es que es precioso. O sea, es un pueblo preciosísimo, que es que además estás allí en el pueblo andando por la carreterita, ves una montaña enorme de fondo, o sea, parece una postal. Sí, o sea, mires donde mires es una postal y todo como al lado del pueblo. Ahí en el Parque Nacional de Banff tienes Lake Louise, Lake Moraine, Burgo Lake, pero es que tienes cientos de rutas para hacer. O sea, realmente es como tan grandísimo que estos son como los puntos principales, también los más masificados y turísticos. Pero, por ejemplo, nosotros el verano pasado estuvimos es Parque Nacional, ¿no? Kananaskis. En Kananaskis. Kananaskis, que solo hicimos una ruta allí, pero para mí, en 2 años, es la ruta más bonita que he hecho, que de verdad hicimos una foto que parecía una postal desde allí, con un paisaje súper diferente, o sea, era preciosísimo y no estaba nada masificado esa ruta. Es espectacular, porque está justo antes de entrar, creo que no es Parque Nacional, está justo antes de entrar al Parque Nacional de Banff. Te encuentras un pueblo que se llama Canmore y por ahí, por unos caminos que vas, llegas a un lago, el lago de Kananaskis y demás. Y esa zona no es todavía Parque Nacional, pero es espectacular. Es súper, súper bonito. De hecho, Banff está dentro del Parque Nacional, con lo cual, por ejemplo, si quieres entrar a Banff, aunque no vayas a hacer ninguna ruta, necesitas el pase del Parque Nacional. Sí. Luego, desde Banff a Jasper tienes la carretera que para mí, de que hemos estado aquí en Canadá, es la más bonita que hemos hecho nunca. Son como 280 kilómetros, me parece.
de montañas, lagos, glaciares. Tienes ahí el Columbia Icefield Glacier, las Athabasca Falls, Maligne Canyon. Son sitios espectaculares. Toda esa zona no hay cobertura en ningún sitio. No hay cobertura en todo Canadá. Fuera de las ciudades, pueblos y tal así. O sea, en cuanto te metes en parques nacionales y demás, raro es que tengas cobertura. Increíble. O sea, precioso. Nosotros no lo hicimos en invierno, en febrero, hace un par de meses. Y es lo más bonito que hemos hecho en carretera. Y luego aquí, por ejemplo, son muy típicos las hot springs, que son como baños termales, pero que los hay en todos sitios. Hay algunos que son de pagos porque lo que hacen directamente es construir como una piscina y un complejo como para que puedas ir a bañarte allí directamente, y en otros son naturales. Nosotros, por ejemplo, en la zona de East Kootenay, que es la zona de las Parcels, no está en las Rockies, está un poco más al sur. Ahí teníamos a 1 hora de casa las Lucier Hot Springs, que eran preciosísimas, tenían como una que era más profunda, más caliente, todo de piedrita al lado del río. Podrías ir allí a bañarte por la noche y ver las estrellas fugaces, o sea, era precioso. Luego, fuera de la zona de Banff, Jasper y demás, tienes un poco más al este el Yoho National Park con el Emerald Lake, que parece que lo han falseado por Photoshop cuando llegas. Y dices, esto no puede ser tan turquesa. O sea, es precioso. Y cascadas como las Wadda Falls o las Takakao Falls, Vaya nombre. que son impresionantes. La verdad es que en cualquier sitio que vayas a ir te vas a encontrar con sitios espectaculares. Claro, al final es elegir tu zona preferida de las Rockies y hacerte tu circuito, y a partir de ahí buscar las rutas que pueda haber, porque es que realmente podríamos decir 1000 cosas para ver que hemos ido nosotros, pero realmente lo suyo es que te hagas tu ruta y lo que mejor se adapte a ti. Y luego una reivindicación que quería hacer es que los sitios imprescindibles para ver son muy bonitos, pero Canadá tiene unos sitios espectaculares fuera de estas zonas turísticas también. Nosotros estuvimos viviendo durante 1 año y medio en un pueblecito que se llama Radium Hot Spring, está a las puertas del Parque Nacional de East Kootenay, y estuvimos haciendo rutas para nada turísticas, en los que raramente te encontrabas a nadie, en los que podías ver montañas increíbles. Estuvimos si lo queréis apuntar, para saliros un poco de esa ruta tan turística, establecida, Jumbo Pass, la zona del Parque Provincial de los Bugabus, con las Briscoe Falls, que hemos ido como 7 veces. Cada vez que venía alguien a visitarnos, les llevamos a ese sitio, porque es porque era un paseíto de una preferido. hora. Era un paseíto de 1 hora, pero eran unas cascadas preciosas. Swansea Mountain, o sea, realmente en cuanto te metes un poco en montaña hay sitios como esos, a lo mejor no tan grandes o no tan espectaculares como esos, pero el hecho de estar como solo en la naturaleza y tal le da un encanto pero increíble. Solo real, que a veces estábamos solos en toda la ruta, o a lo mejor te encontrabas a 3 personas por el camino que se te cruzaban, pero de verdad que nada masificado. Sí. Claro, y ahora hablabais de sitios muy turísticos, y en Niagara Falls pues evidentemente ahí debe haber una cantidad de gente, y al estar muy limitado sí que debe ser incómodo, ¿no? El turismo, aunque sea una atracción turística de primera magnitud, pero igual en las montañas, ahora que habláis que esta zona es muy turística, a poco que subas a la montaña y demás, no debe ser incómodo, ¿no? ¿O hay demasiado turismo realmente? Ten en cuenta que el turismo de montaña para mí no está tan masificado, a no ser que sean de acceso muy sencillo, como por ejemplo lo de los lagos de Jasper, el Lake Moraine o Lake Louise, que al final llegas con un autobús o con el coche y no necesitas ni siquiera subirte una montaña, que puedes dar el paseíto por el lago. Entonces son de fácil acceso para todo el mundo, y cualquier persona que quiere ver algo impresionante, pero sin tener que sudar mucho, pues se va a esos sitios. Pero realmente luego, a la hora de hacer trails, no es un turismo tan masificado. Yo imagino que dependiendo del lugar, pero aquí, al ser tan grande Canadá y haber tantas opciones, yo creo que no. Y aquí los outdoors, o sea, el turismo de naturaleza es religión aquí. O sea, todas las familias de clase media de Canadá tienen su caravana, su barco, sus buggies, sus canoas, todo como para esas vacaciones son de irse al Parque Nacional, acampar, hacer kayak, ir a pescar. O sea, están como súper integrados en la naturaleza. De hecho, un dato muy importante, ya que mencionas eso, aunque no tenga tanto que ver con los trekkings, pero
el verano es tan corto en Canadá y la gente quiere hacer tantas cosas en Canadá que, por ejemplo, para los campings, en febrero o en marzo, Canadá, en la página oficial de Canadá, abre como los plazos para que tú puedas reservar ya las fechas del verano. Y en normalmente, los parques nacionales, claro, sí, sí. Y normalmente se acaban en minutos. Ostras. O sea, de que salen y se acaban en minutos las fechas para todo el verano para que puedas ir a los campings. Entonces, para la gente que, como nosotros, que no planificamos tanto los viajes a tan largo plazo, es más pues buscar sitios que a lo mejor tengan alguna plaza, porque sí que es verdad que los camping a veces tienen pues 3, 4 plazas, unas poquitas para gente que llega en el momento y que no ha reservado, o directamente zonas de recreo y ya está. Sí, sí. O un parking. Iba a preguntaros más adelante, pero ya que estamos hablando de estos, ¿se puede, digamos, hacer acampada libre legalmente? Siempre que no encuentres un cartel que te ponga no parking overnight, que es como prohibido pasar la noche y tal, puedes. Nosotros tarde descubrimos un concepto que son los recreation sites, que ahí puedes dormir, son sitios de naturaleza increíbles con su laguito, sus mesas, su tal, y ahí puedes dormir sin problema ninguno. Está terminantemente prohibido en los parques nacionales acampar o a dormir en la furgoneta fuera de los campings y todo esto. Además hay muchísima, es como hemos visto más policía de rangers de los parques nacionales que policía normal. de las ciudades. Ostras. Y así, y hay mucha y lo tienen súper controlado. Una preguntita, porque y ya para acabar con los sitios así para visitar y demás, nos hemos ido a la costa oeste, estamos muy cerquita de otra región que habéis mencionado antes, Vancouver, que yo creo que es bastante interesante de ver qué podemos encontrar ahí. Pues ahí tienes la ciudad de Vancouver, que es una de las más bonitas de Canadá. La comparan como el Nueva York de Canadá. Pero no sé, a mí no hemos estado todavía, pero es una ciudad que me atrae bastante porque tiene muchísimo parque alrededor, muchos parques urbanos como el de Stanley Park, que es el parque urbano más grande de Canadá. Típico parque enorme con un montón de trails para salir a correr, para ir en bici. El casco antiguo, la zona de Gastown, el Roger Arena es como imprescindible si vienes a verlo por el ambiente que se vive allí, pues ir a ver un partido de hockey. Es como la zona más cosmopolita y luego encima tienes solo 1 hora y media, tienes la estación de esquí, una de las más famosas que hay en Canadá, que es casi a la que van casi todos los españoles cuando se van a Canadá. El Whistler, que es una pasada, tengo unas ganas de ir ahí locas. Y aquí sobre todo se va mucha gente que huye del frío, porque Vancouver es una zona menos fría que el resto de Canadá. De hecho, es muy difícil que nieve o que lleguen a temperaturas tan extremas como las que pasamos aquí, de menos 30 o menos 40. Lo que pasa es que llueve mucho. O sea, es como irte a Londres, que está todo el día lloviendo. Y luego, muy cerquita de Vancouver, tienes la isla de Vancouver Island, que nosotros no hemos estado, pero tenemos muchas ganas de ir, porque es una de las zonas que más nos han recomendado desde que hemos llegado a Canadá. Tienes que visitar Vancouver Island porque es precioso y tenemos muchas ganas de ir. Lo mismo, es una carretera, son como 6 horas recorrerla en coche de punta a punta y un montón de bosques oceánicos, animales salvajes para ver y demás, que es como nuestro próximo destino cuando bajemos por ahí por Vancouver. Va a ser pasar un día o 2 ahí en Vancouver y Vancouver Island. Sí, lo que hay que ir mentalizado es que las dimensiones que ves en el mapa no tienen nada que ver con las reales luego allí. Dices eso, 6 horas para cruzar esa isla, lo ves en el mapita y es ahí, bueno, con todos los respetos, ¿no? Pero un pedacito de tierra y dices, ¡buf! 6 horas. No, y que hay mucha gente que va con la cosa de no, yo le piso al pedal y voy más rápido, pero es que muchas de las carreteritas son de curvas, de ir a 60 o 70 y es lo que te toca. Y también es uno de los atractivos, las carreteras de Canadá son preciosas, toda la zona de las Rockies y demás. Al final vas conduciendo y vas viendo montañas, vas viendo naturaleza y es claro que maravilla. también hay que contar con eso, que son 6 horas más las paraditas que hagas a echar fotos, porque te vas a parar a echar fotos. Sí. Oye, hablando un poquito del tiempo, ya que hemos visto ya más o menos las diferentes zonas que hay que ver en cada una de ellas, ¿cuál sería, digamos, el tiempo mínimo que vosotros recomendaríais a alguien que os pregunte, oye, voy a Canadá, ¿cuánto tiempo necesito? ¿Cuál podría ser una respuesta que le daríais? Hombre, yo mínimo menos de 2 semanas no me haría el viaje, porque al final entre el jet lag que vienes, todas las distancias que tienes que recorrer y demás, es que no te da tiempo a ver muchas cosas, ¿sabes? O sea, al final ven todo el tiempo que puedas. O
sería el consejo. Lo que pasa que sí que es verdad que es un país, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces ya no depende del tiempo de vacaciones que tengas, sino también del presupuesto, y es verdad que Canadá es un país que es muy caro. O sea, si vives aquí con los sueldos de aquí está muy bien, pero si no, es mucho dinero todo. Ahora me gustaría preguntaros en estas, pues por ejemplo, para alguien que venga 2 semanas, ¿qué ruta le recomendáis? Que vamos a ponernos manos a la obra, vamos a desplegar ese mapa, y me gustaría pediros, porque sé que lo habéis pensado y ideado un poquito, una ruta para alguien que quiera viajar por las Rockies. ¿Qué le podríais decir para esa primera visita a Canadá en esa región? Sí, de hecho, primeramente para ir por los parques nacionales necesitas el Discovery Pass, que cuesta como unos $150, pero vale para todo el coche. O sea, tanto si vas una persona como si vas 5 personas en el coche, te vale para todo el vehículo. Normalmente te sale a cuenta, porque si estás más de 4 o 5 días en los parques nacionales, al final comprar el pase de día te sale más caro que comprar el Discovery Pass, que mucha gente pregunta si merece la pena. Yo creo que si sois mínimo 2 personas para estar 15 días por allí rulando, te merece la pena. Mucha gente dice de irse a Vancouver para empezar la ruta para ver las Rockies, pero sinceramente Vancouver está bastante alejado de donde empiezan las Rockies, así que yo directamente iría a Calgary, que además tienen muchísimos vuelos y suelen ser bastante más asequibles. Y cogería pues el primer día para llegar a Calgary. Luego el segundo día, pues yo sinceramente vería un poquito la ciudad, pues ver un poquito qué se cuece por allí. Luego de ahí, como te digo, Calgary tampoco es súper grande, así que yo creo que con un día es suficiente, y me tiraría ya directo a Canmore. Canmore, la verdad es que está al lado de Banff y también es un sitio súper bonito. Y de ahí pues visitaría lo que es la zona de Kananaskis, y sinceramente esa ruta que hemos dicho antes la apuntaría porque para mí ha sido una de las más bonitas. Se llamaba... Ten Ridge Horseshoe. Sí. Es una circular preciosa, echas el día andando sin darte mucha prisa, echando fotitos y demás, y es impresionante. Y luego de ahí yo sinceramente me pasaría pues unos 4 o 5 días por la zona de Banff, porque hay mucho para ver. O sea, tienes lo que es el centro de Banff, lo que decíamos antes, que es un pueblecito de postal, puedes ir pues a tomarte algo, pasear por los parques de allí. Es un sitio para establecerte como de campo base durante 5 días, 4 o 5 días, y por la mañanita hacer una excursión, pues Lake Moraine, el Lake Louise, el Lake Burgo, pues hacer excursiones de un día, llegar por la tarde a Banff, echarte una cerveza allí, ir a cenar a los sitios. El día 8 yo me haría la carretera que hemos mencionado antes entre Banff y Jasper, y es un poco pues lo mismo, establecerte en Jasper y dedicar las mañanas para hacer excursiones y ver cosas impresionantes, sí. Pero ahí y las tardes para... Pues eso, un par de días, porque realmente es un poco más pequeñito. O sea, yo creo que con un par de días o así estaría bien. Luego yo, por ejemplo, me tiraría un poquito al sur a ver Yoho National Park, que a lo mejor hay menos gente que va a ese, pero es muy, muy bonito. Hay lagos preciosísimos, cascadas, es muy, muy bonito. Además está cerca de un sitio que se llama Golden, que puede ser otro centro base también como para estar mientras vas al Parque Nacional, porque los parques nacionales pues siempre todo es más caro o no puedes dormir allí. Entonces es una zona muy, muy bonita también, que nosotros hemos hecho mucho durante este verano pasado y la recomendamos. Esto para los días 11 y 12, ¿no? Más o menos. 11 y 12, exacto. Y luego, para no repetir la ruta otra vez, irte otra vez para arriba, Banff, y ver otra vez lo mismo, yo haría como el loop, tirando hacia el sur y hacia el este para volver otra vez a Calgary, tirando por la zona de Kootenay, donde estábamos viviendo nosotros. Exacto. Esto es como, todo esto es como súper famoso, y os proponemos pasar un día y medio por un poco menos turístico, pero con un encanto espectacular. De Golden tiraríamos hacia Radium Hot Spring, donde estamos viviendo nosotros, y a mitad de camino tenéis las Briscoe Falls y las Lucier Hot Springs en Canal Flat. Entonces como que haces un poco loop y puedes ir parando en algún sitio pues por no ver lo mismo otra vez, que siempre parece que cuando vuelves por el mismo sitio como que parece que ya no estás viendo algo interesante. Exacto. Y después de Radium a Banff hay otra carretera, que es la 93, en la que cruzas directamente el Parque Nacional de Kootenay, y en el que tienes un montón de sitios donde puedes parar al lado y ver ríos o hacer una rutita pequeña. Nosotros paramos en Marble Canyon, un cañón súper, súper estrecho con un montón... La ruta va por un montón de puentes por encima, en el que ves a lo mejor una caída de 20 o 30 metros, pero que el cañón a lo mejor tiene menos de 1 metro de ancho, y ves el río pasando por debajo. Es una pasada. Y ya de vuelta, claro, pues vuelves a Banff, Canmore y Calgary.
Yo estaba pensando si alguien, claro, visto desde aquí, desde la distancia, piensas, bueno, como tú decías antes, Samara, que Vancouver, si está ahí al lado. Bueno, está a 735 kilómetros, que son 8 horas de coche. Ahí recomendaríais, por ejemplo, si alguien quiere visitar esa zona 1 o 2 días, que tome un vuelo, por ejemplo. Ahí sí, o sea, ahí tienes dos opciones, o cogerte un vuelo, si puedes tener 3 semanitas en vez de 2. Claro. A lo mejor te puedes coger un vuelo y cogerte un vuelo a Vancouver y ver Vancouver Island y todo eso, o si no directamente hacer una ruta, que esta no la hemos preparado, pero que podría ser volar a Vancouver y estar un par de días o 3 por la ciudad de Vancouver, un par de días en la isla de Vancouver también, que es súper bonita, y luego la zona norte, que también tiene montañas, tienes Whistler y hay un montón de montañas también. Y luego incluso, dependiendo en qué temporada bajes, si ya estás en septiembre o en octubre, e incluso te puedes coger un pequeño vuelo de Vancouver a donde estamos nosotros en Yukon, que son un par de horas de vuelo. Uh-huh. Y si hay buenas previsiones, puedes ver auroras boreales. Qué guay. Eso es una muy buena opción, sí, para hacer por la parte más occidental de todo el país. Exacto. Todo esto lo puedes compaginar. Si quieres ver las Niagara Falls sí o sí, pues también hay vuelos internos que puedes ir a Toronto, pasas un par de días en Toronto y te vuelves, pero no sé, me parece como... Canadá es un sitio realmente que para pasar unos días increíbles no necesitas ir picando de sitios que están a miles de kilómetros unos de otros, sino que está como más enfocado a hacer pues los road trips y disfrutar de una zona en concreto, ¿sabes? Y venir varias veces aquí a Canadá, porque es que la diferencia de paisajes de una zona a otra es como si fueras a otro destino. Y porque la naturaleza cansa mucho. Te haces una ruta de 10 horas por la montaña, llegas reventado a casa y es como, no, coge las maletas, pégate una ducha y coge un vuelo y llega al día siguiente el vuelo. O sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que es como muy demasiado para mi gusto, pero que, oye, cada uno se puede hacer la ruta a su manera. Si os parece, pareja, vamos a entrar a preguntaros brevemente por los datos prácticos, aspectos prácticos de esta visita a Canadá y que me digáis un poquito, por ejemplo, empecemos por los visados. ¿Son necesarios para los españoles, por ejemplo? Necesitas una ETA, un pase electrónico de estos que lo coges en la web de Canadá. Son 7 euros o algo así. Sí, es muy barato. Súper barato, se hace súper sencillo. Sí, va asociado a tu pasaporte y es como para que tengan tus datos y es lo único que tienes que hacer. ¿Cuándo diríais que es la mejor época para visitar el país? Pues a ver, aquí es que lamentablemente no es un sitio en el que nosotros, por ejemplo, somos mucho de viajar en temporadas bajas, pero es que aquí realmente cuando puedes hacer cosas es en verano, que es cuando viene todo el mundo, porque realmente en invierno hace mucho frío y a no ser que vengas a esquiar o que quieras venir porque te interesa ver cómo es el invierno aquí, la gente no viene en invierno, y en primavera y otoño, sobre todo en primavera, todavía las cosas están llenas de hielo del frío, o sea, se están empezando a descongelar, entonces todavía a veces haces alguna ruta y tienes que ir con crampones porque está lleno de hielo, entonces al final lo mejor es mediados de mayo a octubre, teniendo en cuenta que julio y agosto es la locura, o sea, es como, aparte de toda la gente que viene, todos los canadienses que tienen oportunidad de coger vacaciones y demás, se cogen su caravana, su coche, sus canoas, sus bicis, como todo el staff de outdoors y se van a recorrer también las Rockies o hacer viajes. Entonces, esos 2 meses están súper masificados. Claro, es que es turismo nacional e internacional a saco de los dos. ¿Cómo diríais que es el equipaje perfecto? O mejor dicho, ¿tenéis algún consejo así como más concreto de ropa o calzado o accesorios? Pues lleva un poco de todo, porque es que el clima cambia súper rápido. Y a lo mejor ves un día de solecito que bien para ir en manga corta y en 5 minutos se levanta un viento, incluso en verano, y hace un frío de la leche. O sea, aquí en verano hace calor también, o sea, verano es verano aquí, que mucha gente se cree que es frío todo el año, verano es verano, pero sí que es verdad que a lo mejor del día a la noche te cambia la temperatura un montonazo y tienes que llevar la chaquetita o te hace malo, entonces sí, o sea, hay que ir preparado para todo, pero bueno, sobre todo si vas a hacer cosas de naturaleza, pues ropa de montaña y unas buenas botas para darte las pateadas. Antes lo habéis mencionado, bueno, puertos de entrada, aeropuertos de salida. ¿Cuáles son los más útiles para visitar Canadá? Tienes en la costa este Halifax, Quebec y Toronto,
y en la costa oeste Vancouver, Calgary, estás a 2 horas de Banff, ¿sabes? Si vas a hacer solo las Rockies, es el aeropuerto al que tienes que ir. Aunque ya lo hemos hablado, la pregunta de cómo moverse por el país, intuyo que lo suyo es alquilar, ¿verdad? Un vehículo propio. Sí, o sea, vehículo o vuelos internos, una combinación de ambos, porque aquí el transporte público brilla por su ausencia. No es como cuando viajas por España, que es como, ay, pues me voy a Valencia, me voy a coger un Alsa o me voy a coger un AVE o lo que sea. Pues aquí no hay transporte ni siquiera dentro de los propios pueblos. O sea, si no tienes coche estás un poco vendido, así que sí, transporte público y vuelos internos. ¿Y el alojamiento que me decís? ¿Hay así todo tipo hostales, pensiones, hoteles caros? ¿Qué nos vamos a encontrar? Ahorrar muchísimo. Porque es súper caro. O sea, nosotros cuando hemos tenido que coger hotel no ha bajado la cosa de 150 en temporada baja y en hoteluchos de estos de carretera, sí. Porque voy de paso, no ni siquiera sitios turísticos. Sí. O sea, el alojamiento es súper caro. ¿Se puede compensar un poco tal vez haciendo camping? ¿O también está disparado de precio? Pero es que los campings son caros. A lo mejor una noche de camping son $70. Sí. Son baratos en comparación con los hoteles, pero son también súper caros, que no es como una alternativa que digas, pues pago 10 eurillos y voy de camping. Sería también una opción, hay varias empresas que alquilan autocaravanas. Entonces el tema del alojamiento lo teníais cubierto, ¿sabes? Pero también el alquiler de autocaravanas son caras. Estuve mirando, 15 días te pueden salir perfectamente 4.000 euros, una cosa así. No, dólares, perdón, que son menos que los... Sí. Bueno, pero un dineral. No sé si comer también es algo tan caro comparado con España u otros países americanos. Aquí, o sea, empieza de la base de que todo es caro. Todo es carísimo. todo es caro. De hecho, es curioso porque... Por ejemplo, una de las cosas que le dije a Samuel cuando llegué es como, jolín, tú, por ejemplo, cuando estás en casa en España, vas a hacer la compra y obviamente te sale más barato que comer fuera. Aquí realmente, o sea, tú vas a hacer la compra, hombre, te sale más barato, pero que es muy caro. Tanto la compra de tu casa como ir a comer por ahí es caro. Y luego aquí hay una cosa que es... los precios son sin tasas, es como si vas a España y después de ver el precio te dicen, no, más 21% de IVA. O sea, es como que te lo ponen después, y las propinas, porque aquí las propinas no es que sea obligatorio, pero está mal visto que no des una propina y normalmente van entre el 15 y el 20% de lo que consumes, ¿sabes? Entonces, sí, o sea, en la media a lo mejor vas a comer y normalmente nosotros unas bebidas y algo de comer y demás nos solemos gastar unos $60-70 dependiendo de la zona en la que estés, ¿sabes? Sí, que bueno, que al final eso es parte del salario importante de los camareros y hay que meterlo dentro de la ecuación presupuestaria. Y os quería preguntar precisamente del presupuesto general por día. ¿Podríamos hacer una estimación más o menos de qué dinero estamos hablando entre comida, alojamiento, actividades y demás? Pues hemos apuntado aquí algunas cosas de mínimos, pero luego también todo es como muy relativo. En comida, si vas a comer fuera y cenar y así, pues te vas a gastar como unos $70 por persona y día. En alojamiento hemos calculado como unos 200 en temporada, porque no vas a venir aquí en febrero que hace un frío que te mueres. Claro, y si alquilas la furgoneta es más o menos lo que te sale, unos $200 el día. El Discovery Pass, que como decía Sammy antes, son como $150 y es para todo el año. Y estuvimos mirando y compensa, porque al final el pase de días, si vas a venir 2 semanas, aquí el pase de días son como entre 11 y $15, una cosa así, para cada persona. Entonces, si vienes 2 personas o 3 y te pegas 15 días en parques nacionales, pues te sale a cuenta. Y luego ya las actividades es que depende mucho de lo que vayas a hacer, porque a lo mejor te vas a hacer un trekking que no tienes que pagar nada, o a lo mejor pues sí te vas a un sitio en el que tienes que pagar entrada en algún sitio. Entonces eso ya es un poco más particular. Y la gasolina, por ejemplo, que es algo que a considerar con la cantidad de kilómetros que se van a hacer. La gasolina está más o menos como España, incluso un poco más barata. ¿Qué nos contáis? ¿Hay alguna festividad? Supongo que se concentrarán en el periodo veraniego, encuentros populares, no sé, ¿alguna así especialmente que haya que destacar? Pues tenemos el Día de Canadá, que es el 1 de julio, que es festividad pues aquí del país.
Y realmente es que tampoco hay muchas festividades. O sea, tienes, por ejemplo, Acción de Gracias que la celebran en octubre en vez de noviembre, que los estadounidenses lo celebran en noviembre. Y luego así, pues tienes, por ejemplo, en verano en Calgary es muy famoso el Stampede, porque es como aquí el country y todo esto, de los vaqueros, cowboys y todo, es como muy típico. Y son como las olimpiadas de los cowboys. Sí, total. Hay pues competiciones de estos, que los toros estos enormes, que está el vaquero encima y a ver a cuánto tiempo aguanta, de lazo, cosas así. Y es al aire libre y está súper. Sí. Es, vamos, claro. Es complicado coger una entrada si no la has cogido con mucho tiempo de antelación. Y son tal, 2 pero semanas, es como una experiencia de vivir el ambiente con la gente de Canadá. Y América así, profunda. Exacto. Oye, lo que me ha parecido escuchar en varias ocasiones, y lo mencionabas al principio, que es un país muy seguro y que no habría que tener así una precaución especial, tal vez salvo en alguna ciudad como en todos lados, vaya. Pasa como en todos los sitios. Al final la ciudad es multicultural y tenemos en cuenta que hay mucha gente con diferentes tipos y maneras de ser, de pensar y de todo, y al final es donde se concentra pues más las cosas que te pueden pasar. Luego también aquí hay una cosa que es muy loco, que nos chocó mucho a nivel cultural, y es que lo de la droga zombie, lo de el fentanilo y todo esto es alucinante. O sea, las ciudades están llenas de personas sin hogar, gente tirada por los suelos con la droga, eso es increíble de ver. Entonces, pues sí, ahí hay que tener un poquito más de cuidado, pues de cerrar las puertas y demás, pero aún así yo lo veo más seguro que otras ciudades. No, o sea, fuera de las ciudades puedes tener la furgoneta abierta sin problema, que nadie se va a ir a acercar. Una cosa que nos llamó muchísimo la atención es dejar los móviles cuando, por ejemplo, estás en el bar y dejas el móvil porque te vas a mear y lo dejas ahí en la barra. Y dejas el bolso, la cartera, lo dejas ahí en la barra y no hay problema porque nadie te va a robar. Incluso gente que a lo mejor ha perdido la cartera, que se le ha caído y lo ves que está puesta en un pollete y han pasado 200 personas y ahí sigue la cartera, que hasta que no llegue su dueño, allí no va y no le va a faltar ni un duro ni nada, ¿sabes? Ostras, entonces sí, eso la verdad es que es una pasada y nos sorprendió muchísimo. Oye, lo que sí que, bueno, el tema de la sanidad debe ser carísima. No sé si habéis tenido ocasión de utilizarla, espero que no, pero supongo que debe ser bastante útil o importante ir con un seguro por lo que pueda pasar. O sea, aquí creo que es como semi-privado. O sea, realmente aquí la sanidad es gratuita, como en España. O sea, la gente que reside en Canadá tiene sanidad gratuita. De hecho, creo que es el único país fuera de Europa que tiene sanidad gratuita, yo creo. Lo que pasa es que tienes que ser residente. Nosotros, por ejemplo, que no somos residentes, nosotros vamos con IATI. Entonces nosotros vamos con el Grandes Viajeros de IATI, que es como para todo el año. Entonces si nos pasa cualquier cosa, pues vamos al hospital y estamos cubiertos, nos cubren las medicinas y todo eso, pero... Sí, pero si vienes de viaje es imprescindible venir con seguro, porque cualquier cosa que te pase, la broma sale a cuenta coger un seguro. Sí, de hecho nosotros una vez me tocó ir a mí al hospital por piedras en el riñón aquí en Canadá, y lo primero que hacen es darte un papelito para firmar con una lista como si fuese el menú de bebidas de un bar con la lista de precios de cosas. Claro, poca broma en ese aspecto. Oye, ya estamos cercanos al final del programa y nos gustaría preguntaros si hay alguna aplicación para el móvil que nos facilite el hecho de movernos, hacer reservas, información, no sé, alguna que nos resulte especialmente de utilidad. Pues es bastante como cualquier otra aplicación que vayas a utilizar para cualquier otro sitio. Si quieres hacer rutas, All Trails es una aplicación donde te vienen todos los mapas con la duración, cómo es la ruta y un montón de fotos para que tú puedas ver qué es lo que te vas a encontrar. Hay otro que se llama Mapiz, que es también para rutas de montaña, en el que te puedes descargar los mapas. Y como aquí no hay cobertura en muchísimos sitios, en sitios de montaña ni cuentes con ella. Es que eso hay que tenerlo en cuenta, que solamente vas a tener cobertura cuando estás en la ciudad, en el pueblo, pero fuera nada. Esa la uso yo, esa mapi.cz, es estupenda esa. Y luego yo me descargaría auroras, que es como para que te avise si hay auroras cerca, porque aunque normalmente se ven en el norte, pero a nosotros nos ha pasado en invierno que nos llegaba la notificación en la zona de Banff, sobre todo si vais a visitar Banff y estáis en octubre, en noviembre, una cosa así, que todavía no está muy nublado, no hace muy malo, a lo mejor tenéis la posibilidad de que os encontréis, de que podáis ver auroras.
¡Hola! Sería increíble eso. Oye, ya si os parece no os voy a molestar más, vamos a acabar aquí, pero me gustaría preguntaros por alguna recomendación especial, no sé, para ir salivando un poquito con lo que nos vamos a encontrar en Canadá o aprender un poco más de la cultura y de la naturaleza de ese país. Si queréis ver paisajes guays, El Renacido. A mí me encanta la película de... ¿Cómo se llama? A ver, también te digo una cosa, que si ves el Renacido, Dios mío, pero yo creo que esa es durilla, sí. Te vas a preocupar más por no encontrarte osos en el camino. Hombre, el alojamiento está caro, siempre puedes acampar dentro de un caballo, ¿sabes? O sea, te da ideas. No, pero por ejemplo, si veis la temporada de The Last of Us, muchos, por no decir la mayoría de escenarios que se han rodado en los exteriores, están rodados en Canmore, Banff, Calgary, toda la zona esa que estábamos comentando de las Rockies. La mayoría de zonas que se han grabado ahí están en esa serie. Y luego en Disney también hay un montón de documentales del National Geographic de Canadá, de animalicos y de la zona del Yukon y demás, que son una barbaridad. Así que documentales para salivar y ver los animalitos que vas a ver después durante el viaje es una pasada. Bueno, Samuel, Samara, oye, muchísimas gracias por haberos preparado esta entrevista, por haber aportado tanta información útil. Se ve que sois unos apasionados del país y a mí me lo habéis contagiado, vaya. No lo tenía en mis planes así recientes o futuros, pero esa mezcla de seguridad, de naturaleza, de animales salvajes, la verdad es que son muy tentadores. Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar con vosotras. Gracias a ti, Pablo, por invitarnos al programa. La verdad es que nos ha encantado estar aquí contigo y hablarte un poquito de este país que nos ha enamorado estos 2 años. Bueno, pues ojalá nos veamos por ahí, yo con mi autocaravana, vosotros con vuestra furgo amarilla y oye, podamos hacer una rutita y nada, con cualquiera de los oyentes que haya pasado por ahí, que busque la furgoneta amarilla en Whitehorse. Por ahora estáis allí, pero en el futuro seguro que recorriendo otros lugares. Muchísima suerte, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y a ti, querido oyente, ojalá te haya parecido un programa interesante y práctico y que te haya ayudado a conocer mejor el país y a preparar tu próximo viaje a Canadá. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con la mayoría de los lugares mencionados, información adicional y fotos de muchos de estos sitios tan especiales. Encontrarás el enlace directo a esta entrada en la descripción del programa. Y como siempre, me permito recordarte la importancia de viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura. Y más en un país con atención médica privatizada y bastante cara. Para un viaje a Canadá te recomendamos el Yati Estrella, posiblemente nuestro seguro más completo. No solo cuenta con la mejor de nuestras coberturas de asistencia sanitaria, sino que cubre deportes de aventura, daños corporales sufridos en el vehículo a motor por si alquilas un coche, pérdida de equipaje, robo y todo ello sin franquicia ni tener que adelantar dinero para recibir la asistencia médica, entre otras ventajas. Y poco más que añadir, si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, pues te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual para no perderte ninguno. Estamos en todas, en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podimos y también, ojo, en YouTube, donde colgamos estos programas. Y desde luego, pues te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario o una reseña del programa o que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar. Ya sabes que para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @yatiseguros o en yatiseguros.com. Te envío un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.